parte número 3, al Espíritu Santo y a nosotros. Así se titula. Y les voy a pedir que por favor me acompañen en esta mañana al libro de los Hechos, al capítulo 15. ¿Lo tienen allí? Muchos tendrán una referencia, el concilio en Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Vamos a orar nuevamente. Amado Señor, amado Padre, sin ti nada tiene sentido. Cualquier esfuerzo que nosotros podamos llevar adelante, si no es por el obrar de tu Santo Espíritu, Señor, carece de resultados, de fruto agradable. Y es por eso que te pedimos, Señor, que aún en este momento en que estamos con nuestros corazones dispuestos para oír y meditar en tu santa palabra, sea justamente tu Santo Espíritu el que nos lleve a conocer más y más de la santa palabra de Dios, a conocerte más, a conocer más al único Dios verdadero. Te necesitamos, somos conscientes de eso. Necesitamos de tu obrar en nuestros corazones. Transfórmanos, Señor. Gracias te damos en esta mañana por los que podemos estar aquí y por aquellos que no han podido llegar, aquellos que quizás puedan escuchar esta enseñanza, esta reflexión acerca de tu obrar, Señor, acerca de lo que tú dices en tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 28. Vamos a leer primeramente el 28. Y el 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligaros a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. Ustedes saben que allí no vamos a estar en todo lo que tiene que ver con el capítulo 15 de Hechos, pero sí aquí hay, en este concilio, hay un mensaje que es muy importante, es un mensaje teológico allí en el cristianismo, donde había dirigentes de la iglesia primitiva que acordaron reunirse justamente en Jerusalén para resolver conflictos, para resolver situaciones que habían surgido. Como siempre, surgen situaciones. Y la Biblia no oculta esto, sino que por el contrario, allí vemos cómo fue necesario, si ustedes leen el versículo 1 y 2, conmigo, dice: entonces algunos que venían de Judea, estoy en Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, había algunos llamados judaizantes que creían que además de ejercitar, de tener puesta la fe en Jesús, se debía observar el rito, el ceremonial del Antiguo Testamento. En este caso, especialmente la circuncisión. Bueno, ustedes después leerán, pero la cuestión es que
en medio de esta situación, el Espíritu de Dios trajo un armonioso acuerdo entre aquellos líderes que eran líderes que exponían realmente lo que ellos entendían. Y más allá de que dice allí que había discusiones y contiendas, si ustedes leen a partir del versículo 22, después ustedes leen todo el capítulo 15 en sus casas, y desde el primer capítulo, y así van, hasta donde termina Hechos, ¿sí? Y comienzan en Génesis y terminan en Apocalipsis, y así toda nuestra vida leyendo y meditando en toda la santa palabra de Dios. Pero allí en el versículo 22 de este capítulo 15 de Hechos dice: entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hubo allí, se juntaron y pudieron llegar a un consenso y una armonía porque los miembros, porque esas personas fueron guiadas por el Espíritu Santo. Versículo 23 dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Allí hay un encabezamiento de esa carta que reafirma esa unidad de dirección. Versículo 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, fíjense, hay algunos que salieron, pero que están haciendo su propia voluntad, no recibieron orden alguna de nosotros, hacen lo que a ellos les parece. Entonces dice: a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Versículo 25: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No eran meros charlatanes, no eran personas que querían tener algún tipo de preeminencia, sino que eran hombres de Dios que habían expuesto su vida. Versículo 27: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y ahí llegamos al versículo 28, donde dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y allí sigue, ¿no? Y allí sigue lo que habían determinado. Entonces, cuando se juntaron, más allá de que hay diferencias, los hombres de Dios cuando se juntan y cuando tienen un deseo, el deseo común y un deseo que va desde lo profundo del corazón y que Dios conoce, cuando hay un serio deseo de conocer la voluntad de Dios, se llegará a la unanimidad. ¿Pero por qué? Porque aquí no nos encontramos con posturas antojadizas, sino que ellos al primero que recurren es a Dios que está con ellos. Por eso, qué importante si pudiste estar en la parte 1 y en la parte 2, para darte cuenta, recuerdan las palabras del Señor, ¿no? Les conviene que yo me vaya, porque iba a venir otro consolador. Entonces, una iglesia que tiene conciencia de la voluntad del Espíritu Santo, que recurre en todo momento a Él, obviamente es ayudada por Él. Y esto significa que es ayudada por Dios. Entonces, cuando encontramos hombres, mujeres de Dios, que toman sus decisiones conforme a la voluntad de Dios, que buscan la guía del Espíritu Santo. Porque déjenme decir algo, más allá de lo que en este caso puntual estaban tratando y la circuncisión y demás,
la vida en el Espíritu, ¿no? Lejos de llevarnos a una esclavitud, lejos de llevarnos a costumbres, lejos de llevarnos a que todo se te haga como si fuera, uy, esto y esto y esto y esto es un requisito. No, no, la verdadera ley es la ley de la libertad. Te lleva a un servicio cristiano, te lleva a servir a Cristo de una manera en la que se dé fruto y que el cristiano tenga un ministerio efectivo. ¿Por qué? Porque no nació en las buenas intenciones, sino que nació, fíjense, al Espíritu Santo y a nosotros. No a mí. Y bueno, agrego, y el Espíritu Santo estaba de acuerdo. No se olviden, lo vamos a ver, ¿no? Y lo vamos a repetir, por eso es importante, ¿no? Que ¿a quién debemos conocer mejor? Con mayor profundidad. Al otro consolador, al otro ayudador, al Paracleto, al Espíritu de verdad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ustedes imaginen esta situación en la iglesia, ustedes imaginen esta situación estando Jesús corporalmente. Imagínense que se iban a reunir todos y iban a dejar a Jesús de lado. Ustedes se pueden imaginar, vamos a juntarnos, Pablo, todos vamos a juntarnos. A Jesús no le dijimos. Imposible. Y el Señor les dijo, yo me voy, pero viene otro consolador, otro que es igual que yo. Entonces, muchas veces el cristiano no tiene en cuenta por falta de conocimiento, por falta de entendimiento o porque, claro, no quiere hacer la voluntad de Dios y deja a un lado al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo que vuelvo a decirles, no es algo, es una persona. Y cuando hablamos sobre la personalidad del Espíritu Santo, no solo sabemos que es el tercer miembro de la Trinidad, es una persona, no tiene que ver con una fuerza. Y esto está claro a lo largo de toda la Escritura. Entonces, el cristiano, uno me dirá, ¿vos crees en el Espíritu Santo? Sí, yo creo en el Espíritu Santo. Sí, pero uno de los rasgos distintivos del creyente debe ser que cree en el Espíritu Santo como una persona, pero además que es una persona divina. Es Dios. Ahora, desde siempre, desde los primeros tiempos de la iglesia, desde siempre, hasta hoy mismo, y lo podemos ver, y te pueden golpear la puerta, hasta hoy, ha habido hay quienes han negado la personalidad del Espíritu en una forma u otra. Entonces es importante que el cristiano tenga en cuenta, tenga presente esto. Hay muchos llamados predicadores, teólogos, cristianos, que hablan de la influencia, que hablan del poder, que hablan de la energía, que habla de todo impersonal y no de la tercera persona de la Trinidad. Y cuando esto ocurre, estamos ante predicadores, teólogos, que están predicando lo que no está en la Biblia. Ahora debemos tener cuidado, porque a lo mejor nosotros decimos, sí, pero yo sé que el Espíritu Santo es una persona, sé que además allí es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, pero hay que ver cómo eso impacta en tu vida, porque no solo es el conocimiento. Entonces, a lo largo de la palabra de Dios encontramos en muchas ocasiones a donde al Espíritu Santo, que es una persona, se le atribuye mente, voluntad, emociones. Claro, características que son de una persona.
algo impersonal, una fuerza, no tiene cualidades, pero el Espíritu de Dios sí las tiene. Miren, acompáñenme por favor a 1 de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. ¿Están allí? 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí está claro como el apóstol, como Pablo, atribuye conocimiento al Espíritu Santo. Y el conocimiento lo tiene una persona, no una influencia o un poder. No algo. ¿Qué es algo? ¿Qué es por ahí? Entonces acá lo que está diciendo la palabra es que y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Habla de mente, habla de conocimiento. No me acompañen, yo se los leo. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto no es otra cosa que Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí habla de mente, acá habla de conocimiento. La Biblia describe al Espíritu Santo como con la cualidad personal de la voluntad. Miren, están allí, acompáñenme a Hechos, capítulo 16. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, a lo mejor ustedes dicen, pero esto yo ya lo sé. Bueno, lo importante es ver cómo impacta en el día a día, cómo es tu relación en el día a día. Que esta hermosa realidad que nos debe llenar de gozo a los cristianos. Imagínense, ellos se reunían y decían, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando veíamos al comienzo esa reunión, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Para dónde? No, pero no estamos solos. Está el otro Consolador. El Espíritu de verdad. El que nos guía a toda verdad. No estamos solos. Recuerden las palabras de Jesús. No nos dejó solos. Ahora, si nosotros permanentemente tenemos una actitud en donde, no les quiero decir le damos la espalda, pero no lo tenemos presente. Es no tener presente a Dios. Entonces, allí en Hechos 16:6, allí donde está la visión del varón macedonio, fíjense que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, que es la persona, tiene la personalidad, tiene la voluntad, no. En 1 Corintios, no lo busquen, capítulo 12, allí donde se habla de los dones espirituales, ese capítulo 12 de 1 Corintios donde comienza, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Allí en el versículo 11 dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones.
Todos esos dones, ¿quién los distribuye? El mismo y único Espíritu. Y solo Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces debemos comprender esto. Debemos entenderlo, pero debemos tenerlo claro y pedirle al Señor que sea justamente el ayudador, el consolador, nuestro ayudador, quien nos lleve a tener un entendimiento real de lo que significa. ¿Qué? Que el Espíritu Santo habite en nosotros, que el Espíritu Santo more en nosotros. El Espíritu Santo como persona, al ser una persona, tiene emociones. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu, está en Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivís? ¿Te hiciste esta pregunta? ¿Te la haces? ¿Se la haces? ¿Cómo? Sí, se la haces. Y ahí me dicen, ¿a quién? Bueno, ¿a quién estamos hablando? No, pero es una persona. Sí, es una persona. Ahora seguimos. Y lo vamos a ir viendo más. Tiene sentimientos, emociones, sentimientos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Podemos intentar mentirle, hablábamos creo de algo en los días pasados. Miren, acompáñenme nuevamente a Hechos capítulo 5, allí donde encontramos a Ananías y Zafira. Y aquí lo leemos porque además hay algo muy significativo. Hechos capítulo 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Están allí, lo están viendo. Y sustrajo del precio, sabiéndolo, también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y el versículo 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién había mentido? Al Espíritu Santo. Por ende, ¿a quién había mentido? A Dios. Aquí en este pasaje encontramos una de las afirmaciones más claras en la Biblia respecto al Espíritu Santo, es Dios. Ananías mintió. Y allí en el versículo 3 le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y concluye en el versículo 4 diciendo que Ananías había mentido a Dios. Es una persona. Y a una persona, fíjense lo que dice Hebreos 10, 28, 29, no lo busquen. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia y desprecia al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, tenga una actitud de insulto? Y por donde comenzamos hoy, ¿no? Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligaros. Es evidente que ellos consideraban al Espíritu Santo como una persona capaz de los mismos pensamientos e ideas que tenían los apóstoles. Ellos se dejaban guiar. Entonces imagínate lo agradecidos que tenemos que estar.
porque eso no fue solamente para ese tiempo. El Señor les dijo, conviene que yo me vaya. ¿Se acuerdan? Conviene que yo me vaya. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque debemos estar agradecidos, ¿no? Él es una persona, y una persona divina. Esto es Dios. Y como persona divina, como Dios que es, Él nos puede convencer de pecado. Él nos puede guiar a Dios. Él nos puede abrir el entendimiento para que podamos comprender mejor la palabra de Dios. Nos ayuda, nos dirige en oración. De hecho, ustedes saben que el Espíritu también es aquel que hace el llamado a ministros, ancianos, diáconos. Ahora, hay algo que debemos dejar en claro, ¿no? Como toda persona, y el Espíritu Santo es persona, vos con una persona podés reaccionar de una manera incorrecta. Podés tener una actitud que no es la que corresponde. Allí en tu entorno. Mirá a la persona que tenés al lado y si es tu esposa, tu hermano, tu hijo, tu tío, tu tía. Bueno, al Espíritu Santo hemos visto, podemos entristecerlo, podemos resistirlo, podemos agraviarlo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿El Padre? Sí, el Padre también es Dios. Y el Hijo, el Verbo, Jesús, el Cristo también es Dios. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios, la doctrina de la Trinidad. Doctrina de la Trinidad que está siendo muy atacada en estos días. Desde siempre se atacó, pero en este tiempo está siendo atacada. No es que no me di cuenta. Esperá que te golpeen o te toquen timbre. Te van a decir que te van a hablar de lo mismo que vos crees, pero lo que van a hacer es negarte la deidad de Jesús y muchas cosas más. Entonces, por eso era tan importante cuando semanas pasadas hablábamos que el Señor, viendo la tristeza ya en ese discurso de despedida donde Él los va preparando a los discípulos para su salida, Él les da esas palabras tranquilizadoras, le promete y le dice, os dará otro consolador. Y habíamos hablado de que este consolador es otro ayudador, no un ayudador diferente, es otro ayudador. La palabra otro indica uno como yo, alguien que va a ocupar mi lugar, alguien que va a hacer mi trabajo. Y por la misma razón que es igual y por la misma razón que va a hacer su trabajo, si Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Claro, Jesús lo dejaría de forma visible. Ya no estaría de forma visible, pero no era un abandono, no, porque el Espíritu Santo iba a venir a suplir la ausencia y con ventajas. Lo decíamos una y otra vez, ¿quién podía llenar ese vacío de Jesús de alguna manera, de Dios? Y el Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Entonces, es una persona, y no olviden que es muy importante que tengamos en cuenta que es Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera nos damos cuenta cómo lleva adelante la maravillosa obra que lleva adelante, de la que vamos a hablar. Las próximas semanas vamos a hablar de la obra que lleva adelante. Ahora, acompáñenme
a 2 de Corintios capítulo 13. Vamos a leer posiblemente una bendición, una de las tantas bendiciones que encontramos en el Nuevo Testamento, pero que debe ser una de las más hermosas, si no la más hermosa. 2 de Corintios capítulo 13, ustedes saben que ahí ya está terminando la segunda epístola de Corintios, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos 13 tiene? ¿Cuántos? 13. ¿Cuántos tiene? 13 capítulos tiene. Bueno. Y hacia el final, fíjense allí cuando habla del saludo, versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos saludan. Y fíjense el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una bendición trinitaria. Trinitaria. La gracia experimentada a través de Jesús. Jesús. Conocemos el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y nuestra comunión, ¿saben qué palabra es allí? Koinonía, compañerismo. La comunión, la comunión. Y la comunión del Espíritu Santo. La comunión da a entender la idea de un compañerismo cercano. Y en este caso, ese compañerismo cercano, esa comunión, así como nosotros tenemos comunión los unos con los otros, pero aquí se refiere al Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, que mora en la vida del creyente. Entonces lo que está haciendo allí la palabra, lo que está haciendo allí el apóstol Pablo, indica que el Espíritu hace del cuerpo del creyente su habitación. O ignorás, 1 Corintios 6, 19, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora, cuando uno tiene comunión con alguien, tener comunión con una persona es entrar en una relación personal con ese alguien. A menos que vos te consideres una fuerza o algo así y digas, no, yo no puedo tener una relación personal con una persona porque yo soy algo. Pero nosotros somos personas. Y cuando tenés relación con una persona es una relación personal. Y aquí habla de esa relación personal, pero con el Espíritu Santo. Ahora, evidentemente estamos llamados a no pecar como creyentes. Evidentemente estamos llamados, lo hemos visto, ¿no?, a entristecerle, a no resistirle. Ahora, ¿pensaste en el Espíritu Santo como persona a la hora de orar? Vos, si a alguien le fallás, ¿no le pedís perdón? Si vos a una persona la ofendés, ¿no le pedís perdón? ¿Sí o no? ¿Y el Espíritu Santo es una persona? ¿O no? Y uno dice, no, pero ¿cómo voy a hablarle? A ver, ahora, ¿que no podés hablarle? ¿En qué lugar de la palabra dice que no podés hablarle al Espíritu de Dios que mora en vos, con el cual estás llamado a tener comunión? Ahora, si vos me decís, claro, el papel de la oración es ayudarnos a expresarnos de manera adecuada al Padre,
Del mismo modo que Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote, así el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. ¿Cuántos saben esto? Entonces, debemos dejar a un lado, si hasta aquí hemos estado errados, y yo sé que muchas veces viene este tironeo porque se han cometido muchos abusos. Hay quienes quieren negarlo por completo. ¿Y negar por completo a quién? A la tercera persona de la Trinidad, a Dios. Y hay otros que, no teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios dice, abusan y quieren darle un lugar que Él mismo no quiere tener. Entonces, la respuesta real del cristiano no es sencillamente si existe, si es una persona, es Dios. No. Hay que obedecerle porque es Dios. Hay que amarlo porque es Dios. Hay que adorarlo porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Algunos me están mirando y me dicen, ¿pero cómo? Ya hemos hablado. El Espíritu Santo siempre va a llevar a Cristo. Ya lo hemos visto. El Espíritu Santo va a guiarte hacia Él. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y algunos cuando se comparte acerca del Espíritu Santo, enseguida se les viene a la mente, discúlpenme, ¿no? Pero algo así como un amigo imaginario. ¿Ustedes saben cuál es el juego del amigo imaginario que los chicos hacen? Bueno, no se confundan con el amigo invisible, ¿eh? Le estoy hablando del amigo imaginario. Son personajes ficticios que algunos niños crean en su imaginación y a los que les suelen asignar un papel tutelar o lúdico. Muchos chicos dicen, estoy jugando con mi amigo imaginario. Y salvo situaciones no hay como problema con esto. Pero déjenme decir que esto no es así. El amigo imaginario es imaginario. Nuestra comunión está llamada, nosotros estamos llamados a tener comunión con el Consolador, con el Espíritu de verdad, con el Espíritu Santo de Dios, con la tercera persona de la Trinidad que es Dios. Entonces no tiene algo que ver como que vos te estés imaginando. No. Eso déjalo. Sacate de la cabeza. O es mi amigo, lo del amigo invisible, no es mi amigo secreto. El amigo secreto, el amigo invisible, ese que, no sé, en las oficinas te dice quién soy. Ese sí existe, ese sí compra algunos regalitos, pero es un juego. Acá no es un juego. Nuestra relación con el Espíritu Santo, en nuestra relación con el Espíritu Santo, va gran parte de cómo nos manejemos como cristianos en este tiempo. Si no tenés comunión, algo está pasando. Si no estás teniendo comunión sabiendo que Dios está morando en vos, algo está pasando. Y déjame decir que nosotros como cristianos estamos llamados no solo a tener esa comunión plena, sino a disfrutar de la persona del Espíritu Santo, a disfrutar de estar allí. Vos estás disfrutando de esta relación única que ¿sabés qué tenés vos? Ahora vamos a verlo hacia el final, que tenés vos y que otros no tienen. Porque solo la pueden disfrutar aquellos que son cristianos. Solo los cristianos podemos.
obtener esos beneficios. ¿Te das cuenta de los incontables beneficios? Dios en nosotros para ayudarnos, Dios en nosotros para guiarnos, Dios en nosotros para enseñarnos. ¿O acaso no te diste cuenta que porque alguno dice, ¿y cuál es la fórmula? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los tips? No, mirá, sin que quizás te lo hayas propuesto, Él ya te consoló. Él ya trajo consuelo en tu vida. Sin que vos siquiera hayas hecho los 10 pasos porque también sacan libros de 10 pasos para. No. Sin que en medio del dolor, seguramente en el momento de duda, de crisis, de dolor, de angustia, experimentaste ya su obra. Te trajo paz cuando era imposible tener paz. Te trajo consuelo cuando era imposible tener consuelo. ¿Cuántas veces estás haciendo algo y de alguna manera por dentro tuyo sabés que lo que estás haciendo está mal? Ese es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, llamándote al arrepentimiento y a que te des cuenta que lo que estás haciendo está mal. Es el Espíritu Santo que mora en vos. Algunas veces estamos allí con la Biblia y leemos un pasaje y lo leemos y quizás pudimos leer, 100 veces ya el Evangelio de Juan, 200, no sé. Y cuando lees el Evangelio una vez más, decís, pero esto estaba acá. Pero esto estuvo siempre acá. Te abrió el entendimiento de una manera única. ¿Quién te pensás que fue? Aquel que abre las Escrituras, aquel que el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es allí que te comunica, es allí que te muestra una nueva verdad que no tenías presente. Entonces, déjame decir que aunque quizás nosotros no hayamos tenido la actitud correcta, Él ya viene obrando en cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos aquí. ¿Le estás adorando? Es Dios. ¿Le estás obedeciendo? Es Dios. Es Dios. Cuando a mí me hablaron por primera vez acerca del Espíritu Santo, en realidad yo fui a un colegio primaria y secundaria que tenía catecismo, catequesis, y siempre había estado en contacto con un Nuevo Testamento, pero en un momento Dios se reveló de una manera diferente, y en el momento en que Dios se revela de una manera diferente, claro, Cristo se me reveló de una manera diferente, pero allí el Espíritu Santo, dije, ahora entiendo, es Dios. Lo primero que me pasó es que empecé a ver, me parecía increíble que en su misericordia viniera a morar en mi vida. Y a partir de allí dije, tengo el ayudador, tengo el consolador. Ya todo cambió. Ya nada va a ser como fue antes. No estoy solo. No estoy solo. No tengo que tomar las decisiones yo solo, ya nunca más. Mi vida cambió. Para ir
Para finalizar, acompáñenme a la epístola a los Romanos, capítulo 8. ¿Cuántos están entendiendo? Y con una persona vos pasás tiempo, ¿o no? Si querés conocer a una persona, ¿no pasás tiempo? ¿Sí o no? La epístola a los Romanos, capítulo 8, allí habla de viviendo en el Espíritu. Vamos a leer simplemente unos versículos, no vamos a adentrarnos, pero vamos a leer a partir del versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Romanos 8, 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Allí fíjense, habla de un grupo de personas que viven de esa manera. Pero en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, vamos a ir rápidamente y Cuando les decía, esta es la maravilla para un cristiano. Allí hacen una descripción en los versículos 7 y 8, ¿no? Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios, de hecho no es capaz de obedecerla. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero, sin embargo, aquí hay una gran diferencia. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, decía Espíritu de Dios, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, decía Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y aquí no hay una diferencia entre lo que uno piensa o no piensa, no tiene que ver con que yo tengo, no, lo que pasa es que tus ideas yo no las comparto y vos no compartís mis ideas, no, acá está hablando de la presencia del Espíritu de Dios morando en nosotros. Esa es la diferencia de un cristiano. Un cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él. Entonces acá no tiene que ver con que algunos dicen, no, pero yo porque fui a un colegio cristiano, olvídate del colegio cristiano, olvídate de la congregación, olvídate de si tu familia, si fuiste criado desde chiquito. No, acá hay algo que es trascendental, acá hay algo que es vital. Un cristiano es aquel en el cual mora el Espíritu. Y la palabra habitar es una palabra, claro, más que importante. Porque yo te hago una pregunta. A veces vos vas a comprar algo a un comercio, ¿o no? ¿Sí? ¿Vas o no vas? ¿No van? Ahora todo es libre. No, vos vas. Y vos decís, ¿voy a habitar el supermercado o vas al supermercado? Vas y te vas. ¿Sí o no? Acá la palabra es habitar. Acá no es algo de que está y se va.
Esta palabra habitar viene de una palabra que es la palabra oikos, que significa casa. Entonces lo que está hablando, lo que dice es que el Espíritu de Dios no es que no es que está con vos como si fuera a un supermercado y se va, o como si fuera a un kiosco y se va, o como si fuera a un lugar a buscar algo y se va. No. Él está residiendo, Él está viviendo ahí. Ese es su hogar. Claro, es una maravilla. Uno dice, ¿cómo lo entiendo? Es una maravilla para postrarse y adorar. Él está viviendo allí. Y cuando alguien vive en tu hogar, cuando alguien vive en tu casa, no me vas a decir que no habla de cercanía, no habla de familiaridad. Y hay algunos que no tienen esta cercanía, esta familiaridad. Cuando alguien viene a tu casa y es en tu casa que se vuelve su casa, van a tener una relación, ¿o no? Y aún en una situación en donde digas, bueno, voy a estar con... viene alguien, alguno dice, voy a vivir con un amigo hasta que consiga. Mirá, ese amigo empieza a tener una influencia en vos. Y vos empezás a tener una influencia en ese amigo. ¿Por cómo te comportás? ¿Para bien o para mal? Entonces, ¿qué es lo que debe quedarnos claro? Que Dios habita, hizo su hogar en nosotros. Te hablo del Espíritu Santo y te es familiar, te es algo... Estás teniendo una real comunión, estás compartiendo. Te das cuenta que Él ha influenciado tanto tu vida que vas siendo cada vez más como Él. Que ha empezado un proceso de santificación allí, que va adelante y que te molestan las cosas que a Él le molestan. O por el contrario, lo estás ignorando. Quizás lo estás ignorando. Quizás cuando te dice eso está mal y sentís de alguna manera como que hay algo que te tocan en la espalda y te dice, ojo, cuidado con lo que estás haciendo, y vos decís, nah, lo ignoro. ¿Te estás resistiendo a lo que Él te llama a hacer? ¿Te estás tratando de ponerte como los chicos que se ponen una almohada en los ojos y dicen, no escucho nada, no escucho nada, no escucho nada? Entonces somos cristianos. Y leyendo una vez más el versículo 9 y el versículo 10, la santa palabra de Dios dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, vosotros tenéis el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, fíjense, aquí hay nombres, pero que están hablando de Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Cristo. Todos refiriéndose a la misma presencia. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu es igualmente el Espíritu de Dios el Padre y el Espíritu de Dios el Hijo, Jesús, el Cristo. El Espíritu está comunicando tanto de Cristo que podemos decir, que lo podemos decir de una forma clara, que Cristo mismo está presente.
Y si ustedes, y con esto arrancamos las primeras reuniones, quieren escuchar, y si no me escuchen, cómo lo dijo el Señor. Cómo dijo esta hermosa realidad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Recuerdan? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se dan cuenta lo que dice? Otro consolador, el Espíritu de verdad. En otras palabras nos está diciendo Jesús, yo estoy con vosotros. ¿Te das cuenta la maravilla de lo que implica ser cristiano? Y que es por obra de Él, por su gran amor. ¿Te sentís solo? No estás. ¿Te sentís sola? No estás. ¿Sentís que no tenés fuerza? Está tu ayudador. ¿Sentís que no vas a entender nunca nada? Tenés tu ayudador. ¿Sentís que vas a vivir angustiado? Tenés tu ayudador. ¿Sentís que estás luchando contra el pecado y no sabés qué hacer? Tenés tu ayudador. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque sos cristiano y tenés el Espíritu de Cristo, porque Cristo está en vos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Los invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos estás queriendo llevar a ese lugar que es conveniente. Porque no querés que de ninguna manera nos olvidemos de todos los beneficios, pero ¿cuánto más podemos vivir sin tener esta plena certeza que el Espíritu de verdad, que el Espíritu Santo, que el otro consolador, que el ayudador vive en nosotros? Y está aquí, está en nosotros. Y debemos postrarnos ante Él en adoración. Y está buscando y está permitiendo que tengamos comunión con Él. Porque nos quiere convencer, nos quiere mostrar lo pecaminoso que es el pecado, porque nos quiere llevar a que entendamos que la santidad nos conviene. Porque quiere que sepamos en todo momento y en todo lugar que el Dios Todopoderoso sigue en control de todas las circunstancias que nos tocan vivir. Porque no nos va a dejar nunca. Porque nos muestra de una manera tan clara al Cristo resucitado. Porque está esperando que sencillamente estemos rendidos a su voluntad. Tenés angustias, estás dolido en tu corazón, tenés dolor, mujer, en tu corazón. ¿Quién sino para consolar? Hay algo en tu mente que da vueltas y vueltas, pedidle ayuda. Está siempre con vos. Te guía. Él guía a los que se dejan guiar y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu.
Decile cuánto le necesitas. Y si hasta aquí entendés que en tu vida como cristiano no le has dado el lugar que tiene a quien es Dios, corre. Padre, queremos pedirte perdón en el nombre de Jesús, porque hemos fallado, Señor, hemos pecado. Tuvimos en poco, Señor, que tú hayas enviado al otro Consolador. No hemos tomado la real dimensión de tu amor, de tu bondad. Ayúdanos. Queremos conocer más al Espíritu Santo. Queremos que Él nos muestre a Cristo como nunca antes pudimos verlo. Queremos ser un templo que sea una continua adoración para el que vive y reina. Queremos cambiar, queremos mejorar, queremos hacer tu voluntad. Somos cristianos, lo podemos hacer. Sencillamente porque tú estás obrando en cada uno de nosotros, porque tú no nos has desamparado. Y nos ayudarás a dar testimonio a otros. Y nos ayudarás a hablar de Cristo, a exaltarle. Y consolarás nuestras lágrimas. Y nunca más nos sentiremos solos. Porque hemos comprendido la verdad. Os conviene que yo me vaya. Hemos comprendido que el otro Consolador está con nosotros hasta el fin. Que Cristo está hasta el fin. Gracias te damos, Padre. Obra de tal manera que sea esa comunión tan hermosa que dediquemos cada vez más tiempo a conocerle. Más tiempo. Más tiempo en su presencia. Toca nuestros corazones, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Gracias te damos por tu profundo amor, por tu inigualable amor. Gracias te damos al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.